Bueno, hoy vengo a responder una pregunta que me hicieron en Instagram. Esta pregunta la hacen desde Estados Unidos y es sobre el método que usualmente practico y del cual comparto ejercicios en redes sociales. La pregunta es muy interesante y aunque es específica sobre el método que uso, la respuesta aplica para muchos otros aspectos de la vida. Antes de responder, primero te quiero poner en contexto para que sea fácil comprender la pregunta que me hicieron. El método que uso normalmente y que comparto en redes sociales se llama Freedom Healing, que traduce sanación para la libertad. Este método consiste en liberarte de las limitaciones que impiden manifestar tu ser abundante. ¿Esto qué quiere decir? Traduzcamos. Esto quiere decir liberarte de creencias, miedos, emociones, patrones que te han condicionado de una manera tal que te impiden expresar todo tu potencial, todas tus virtudes. Este método usa 33 llaves espirituales que son la representación de 33 virtudes del alma. Al usarlas correctamente, al usar estas llaves correctamente, atraes a tu vida paz interior, salud física, emocional, mental, relaciones amorosas, prosperidad y una conexión muy profunda y muy fuerte con la energía universal. Uno de los ejercicios básicos de Freedom Healing es hacer un desbloqueo. Un desbloqueo consiste en elegir un tema que sea doloroso para ti o un tema que sea muy tema en tu vida, por ejemplo, el dinero o el trabajo o la relación con alguna persona. Después de elegir ese tema, eh, tomas una llave espiritual, una de las 33 llaves que mencioné antes, y luego activas esa llave en todo tu ser a través de unas palabras específicas. Ahora, ¿cuál fue la pregunta que me hicieron? La pregunta fue, ¿puedes activar todas las llaves el mismo día? Esta es una pregunta muy importante y agradezco que me la hayan hecho. Debo decir que no es la forma adecuada de usar la herramienta. Si te sobreesfuerzas, te cansas, tu energía se desgasta, se agota. Así como cuando vas al gimnasio y quieres en el primer día hacer todo lo que no has hecho en toda tu vida, en 20, 30 años, pues no funciona así. No funciona así. Eso no te va a dar resultados o los resultados que quieres, pues te vas a desgastar innecesariamente y sí, no vas a alcanzar lo que quieres lograr. En cada sesión y en cada ejercicio de Freedom Healing se transforman cientos o miles de memorias que limitan las virtudes de tu alma. Y esto requiere un trabajo energético muy profundo, así que no te sobreesfuerces. Por otra parte, y esta segunda parte aplica tanto para Freedom Healing como para otros aspectos de la vida, y es que la mejor manera de obtener resultados sostenibles en el tiempo es ir sin pausa, pero sin prisa. Hacer la práctica constante, vivir los procesos como deben ser, paso a paso. Entonces, la constancia y el respeto por ti, por tu proceso, te van a dar los mejores resultados siempre, en cualquier cosa que hagas. Recuerda que un viaje de 1000 leguas empieza con un solo paso. Si quieres correr un maratón, comienza caminando 1 kilómetro. Hazlo ahora, empieza, practica todos los días y recuerda que que en todos los procesos hay subidas y bajadas, pero la tendencia siempre es a crecer, a evolucionar. Hoy siembras la semilla y en el tiempo apropiado esa semilla brotará de la tierra, crecerá, será fuerte, dará frutos, frutos para compartir, para disfrutar, para crecer, evolucionar y multiplicar.
Hay 2 episodios de Inusualmente Espiritual de este podcast que pueden complementar lo que te he contado aquí. Uno se llama ¿Quieres cambiar tu rutina? Y el otro se llama De principiante a experto. Entonces, te recomiendo escucharlos. Y bueno, si tienes alguna pregunta, quieres saber algo, quieres que te respondamos algo, déjanos tu pregunta en comentarios en Instagram y bueno, trataremos de responderla en el menor tiempo posible y de la mejor manera posible. Mi nombre es Elvia y quiero agradecer a las personas que hacen preguntas, todas las preguntas son valiosas, que me dan la oportunidad de hablar de cosas interesantes sobre la espiritualidad. Quiero agradecer a las personas que han hecho posible Inusualmente Espiritual, en especial a Rigoberto Colmenares Núñez, Lisette Carolina Sierra Anaya, Liliana Margarita Arrebocés, Gloria Lucía Cano, a todos y cada uno de los invitados e invitadas a este podcast y por supuesto a ti que estás escuchando. Te envío un abrazo y recuerda que estás escuchando Inusualmente Espiritual. Tenemos un pequeño audio post episodio, te invito a escucharlo, así que quédate que hay más. A veces pasa que ponemos la energía donde no corresponde. La energía, entiéndase como el tiempo, el dinero, el espacio, el amor, la ayuda, el esfuerzo, ¿sí? La intención, la acción en lugares, situaciones, personas que no corresponden. Entonces, cuando ponemos la energía en el lugar donde no corresponde, o en lugares donde no son apreciados, o lo hacemos desde el sentirnos poco merecedoras, la energía, o sea, comienza a sentirse esa acción como muy pesada y comenzamos como a desgastarnos. Eso, o sea, ese sentimiento de que algo es muy pesado, muy difícil de hacer, que nos desgasta, nos demanda mucho más de lo que debería, es un indicador de que algo no está bien. Entonces, sea porque o sea, porque ya no tenemos que estar ahí, o sea, esa situación, persona, el lugar, ya no nos corresponde estar ahí, porque ya no tenemos que hacer esa acción, o porque de alguna manera lo que hacemos no es, por decirlo, la otra persona lo rechaza, no es bienvenido. Entonces toca evaluar si te sientes de pronto, o sea, sientes que algo en tu vida es como muy difícil, pesado, no fluye, ¿sí? No es como fácil de hacer, es porque hay de alguna manera un desequilibrio. Estás dando mucho donde no toca. Eso es como cuando una relación no funciona y uno insiste, 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 está ahí, y ya no funciona, pues ya no funciona, ¿sí? Entonces es posible que sea algo así.